No apareció en su vida como un héroe, sino como una sombra, silencioso, contenido, casi por casualidad. En el salón, lleno de voces estruendosas y vino pesado, parecía un extraño. Pedro, el hermano menor del rey, el hijo menor de Juan IV, se mantenía apartado, como si observara en vez de participar. Pero todo en él, desde su postura recta hasta su mirada atenta, respiraba fuerza. Era casi una copia de Teodosio, el heredero fallecido. La misma frente alta, los mismos ojos oscuros, la misma inteligencia clara, el porte noble, solo que en Pedro había más silencio interior, menos entusiasmo y más dolor. Sabía guardar silencio y mirar de un modo que hablaba más que 1000 palabras, y en el instante en que todos brindaban por Afonso, cuando el salón estallaba de risas embriagadas, María alzó la vista y lo vio. Los ojos de Pedro se cruzaron con los suyos. No había atrevimiento, ni peligro, solo calor y comprensión. No supo cuánto duró aquel momento, tal vez un segundo, tal vez una eternidad, pero algo en su pecho tembló. Respirar se hizo más fácil, como si un rayo de luz entrara en su fría celda. Él no bajó la mirada, y ella tampoco. Más tarde, en sus aposentos, con las cortinas de seda temblando por el viento nocturno, María se arrodilló ante el altar. Su rostro estaba sereno, pero los labios tensos. «Padre Santo», susurró a su confesor, el fraile Francisco de Vila, «no tendremos hijos». La vela parpadeaba. El fraile alzó la mirada. «Sois muy joven, hija mía», respondió con dulzura. «El tiempo lo cambia todo. Debéis tener fe». Pero María inclinó la cabeza. El tiempo. Ella había visto a su marido, sabía que no podía, ni con el cuerpo ni con el alma. No era un esposo, era una sombra en el trono. No lo dijo todo, no confesó del todo, solo miró por la ventana. En el cielo oscuro brillaba una estrella. Fuera de los muros del palacio, en esta tierra donde la política la había arrojado, había un solo hombre que la veía no como reina, sino como mujer. Se llamaba Pedro, y ella ya no podía dejar de pensar en él. Cartas y casa. Todo comenzó de forma inocente. Pedro, siempre discreto, siempre un paso al margen de las tormentas del palacio, eligió un camino seguro. Comenzó a escribir. Sus cartas eran breves, corteses, casi oficiales. Agradecimientos por una velada musical, una pregunta sobre una obra francesa, un cumplido sutil a los gustos de la reina. Ni una palabra sobre sentimientos, ni una insinuación, solo elegancia, solo diplomacia. Pero, entre líneas, ardía una ternura que María sintió de inmediato. Esperaba esas cartas, las guardaba como un fuego secreto, ese que la calentaba en los salones fríos del castillo, entre rostros ajenos y conversaciones rudas. Nadie sabía, nadie lo sospechaba. Y entonces surgió la oportunidad, la caza, una cacería real en el bosque de Salvaterra, un evento tradicional, oficial, pomposo. María montaba a caballo, escoltada por damas y guardias, su rostro impecable. Pero por dentro temblaba. Pedro estaría allí, ya le había escrito. Podrían hablar, a solas, aunque fuera por unos instantes. El bosque era verde, denso, lleno de sombras y aromas. El corazón de María golpeaba bajo el corsé. Los caballos resoplaban, los sirvientes murmuraban, y de pronto, él, Pedro, sobre un caballo negro, con un jubón azul oscuro y los ojos llenos de espera, se acercó en silencio, le tendió la mano. Ella fingió ajustar las riendas. En ese momento las damas se rezagaron. La jauría arrastró al grupo hacia lo profundo del bosque, y quedaron solos. No dijo nada, ella tampoco. Avanzaron unos pasos entre los árboles. Silencio. El bosque respiraba, y entonces María no pudo más. Su hermano
Su voz temblaba. No viene a mí. Ni siquiera intenta darme un heredero. Pedro se quedó inmóvil. Las palabras flotaron entre ellos como una máscara caída, y en ese instante todo cambió. Ya no eran la reina y el príncipe, eran un hombre y una mujer, jóvenes, vivos, solos en los salones helados del palacio. «Perdonadme», susurró ella, bajando la mirada. Él no respondió, solo se quedó junto a ella, y su corazón latía fuerte, rápido, como el de ella, 2 corazones, y un solo sentimiento, silencioso, que ya no podía esconderse. La locura se intensifica. Con el paso del tiempo, lo que antes parecía una rareza empezó a tomar formas inquietantes. Afonso comía por la mañana, comía de día, comía por la noche. En sus aposentos siempre había bandejas, con carne asada, pasteles, mazapanes, jarras de vino. Se lanzaba sobre la comida como si quisiera llenar un vacío o silenciar una voz que aún vivía en lo más profundo de su mente coronada. Ya no se levantaba de la mesa hasta vaciar 3, a veces 4 platos. Los sirvientes traían más y más porciones. Comía con ansia, sin mirar, limpiándose la boca grasienta con la manga. A veces, cuando algo no le gustaba, arrojaba la copa contra la pared. Reía, gruñía, lloraba. Parecía no entender lo que le pasaba. «Portugal está gobernado por un loco», murmuraban entre sí los embajadores extranjeros. «Es incontrolable, es impredecible, es peligroso». Mientras tanto, la hacienda real se vaciaba. El dinero que podría haberse destinado a caminos, a fortalecer la flota, a sostener el ejército, desaparecía. Se esfumaba entre banquetes, espectáculos y regalos absurdos que Afonso repartía según su antojo. A su alrededor volvían a aparecer figuras oscuras. Aunque Antonio Conti había sido desterrado hacía tiempo, la atmósfera en la corte se parecía más a una taberna nocturna que a un palacio real. El conde Castelo Melchor, hasta hace poco el hombre más poderoso del reino, comenzó a perder influencia. Se había confiado demasiado, y con demasiada frecuencia se permitía groserías, incluso hacia la reina. Pero María, aunque guardaba silencio en público, no era una mujer rota. Un día no pudo más. Tras una escena especialmente humillante, cuando el conde interrumpió bruscamente su discurso delante de los criados y salió del salón sin inclinarse, ella escribió una carta, no al rey, a Francia. La reacción fue inmediata. En Versalles estallaron. Una princesa de sangre real, nieta de duques, sobrina de mariscales, no podía ser humillada en una corte recién aliada. Llegaron nuevas notas diplomáticas a Lisboa, duras, acusatorias. «No permitiremos que se pisotee nuestra sangre», decía la carta dirigida a Ludovico Castello. «Si María Francisca sufre, sufrirá también la alianza». Para Portugal, aislada y debilitada económicamente, aquello fue casi un ultimátum. Al conde Castelo Melchor lo apartaron, no lo ejecutaron ni lo desterraron. Lo enviaron al monasterio de Arrábidos, lejos de la corte, donde pasó el resto de su vida en sombra, entre frescos y oraciones. Y en Lisboa empezó otra historia, sin poder oficial, sin título formal, pero cada día con más presencia. María se convirtió en el centro de atracción. La gente se acercaba a ella, la respetaban, la querían. Era hermosa, era inteligente, su voz era suave, pero firme, su acento francés encantador, su sonrisa escasa y por eso valiosa, y cada vez más a menudo, junto a ella, aparecía él, Pedro, el joven príncipe, digno, culto, justo. El pueblo empezaba a murmurar, si María estuviera con él, Portugal por fin sería feliz. Mientras tanto, el país seguía gobernado por un hombre cuya alma se deshacía lentamente en el abismo, la abdicación.
A finales del año 1667, el rey de Portugal ya no era solo un hombre patético, era una caricatura viviente de sí mismo. El trono gastado del Palacio Real crujía bajo su peso, y aún más bajo la vergüenza que Afonso arrojaba sobre el país. Apenas podía moverse, caminaba con dificultad, apoyado en una sola pierna, la única que aún le respondía, mientras la otra se arrastraba tras él como una maldición. Su mano temblaba, el rostro brillaba de sudor y vino, casi no se lavaba, casi no dormía, y parecía haber olvidado cómo pensar. Lo único que quedaba de aquel joven rey era un cuerpo hinchado por el alcohol y unos ojos apagados, sin luz. El embajador francés escribió a Versalles con abierto desprecio: «Es sucio, casi siempre está ebrio, come sin parar, como una bestia. No es un soberano, es una sombra que deshonra la corona». La corte callaba, el pueblo sufría, y Portugal se hundía en el caos. Entonces Pedro, el hermano menor, del que se hablaba en voz baja por su inteligencia y nobleza, salió de las sombras. No actuó solo, reunió aliados, condes, prelados, antiguos nobles, aquellos que recordaban el orden bajo Juan IV, los que sabían que si no se detenía la caída, el país entero caería en el abismo. En un consejo secreto, Pedro dijo: «Afonso no puede gobernar, no porque sea un mal hombre, sino porque ya no es un hombre capaz de sostener la corona». A fines de noviembre, unos hombres armados entraron en la sala donde el rey yacía hundido en su silla. Sus rostros eran severos, pero tranquilos. Todo estaba decidido. Cerraron las puertas. El viento de otoño rugía tras las ventanas. Afonso los miró con ojos turbios, murmuró algo ininteligible y, con dificultad, puso su firma en el pergamino. Probablemente ni comprendía lo que hacía. Decían que aquella mañana ya había bebido varias copas de vino fuerte y hasta arrojó una contra una criada por traer el plato equivocado. Así abdicó, sin lucha, sin lágrimas, sin orgullo. Días después lo enviaron al exilio, a las Islas Azores, una casa de piedra, enorme, frente al océano, sin corte, sin honores, sin amor. Allí vivió el resto de sus días, como un prisionero. Caminaba de la cama a la ventana, y de la ventana a la cama, una y otra vez. Decían que gastó tanto el suelo que las tablas brillaban. Los sirvientes lo llamaban el camino del rey. Y María se fue del palacio vestida de blanco, sin lágrimas, sin ruido. Entró al convento de Esperanza, el mismo donde, en su juventud, había buscado consuelo en la oración. Pero esta vez no venía por consuelo, venía por libertad. En su celda, a la luz de las velas, escribió una carta a Roma. Su voz era firme como nunca antes. «No conocí a mi esposo, era un extraño para mí, en cuerpo y alma. Estoy dispuesta a testificar, a jurar. Pido que este vínculo sea anulado. En nombre de Dios. En nombre de la verdad». Y así, en el silencio del convento, comenzó una nueva lucha, ya no por el reino, sino por el derecho a su propia vida. Él no es mi esposo. La primavera llegó a Lisboa en silencio, casi sin avisar. Una bruma ligera cubría la ciudad y los atardeceres rojos se reflejaban en las ventanas del convento de Esperanza, donde ahora vivía María. A primera vista parecía una monja más, sumisa, silenciosa. Pero tras los muros de su celda ardía la decisión. Ya no pensaba callar. Sobre la mesa áspera del convento yacía un pergamino. La pluma temblaba entre sus dedos, pero la mano no dudaba. Las palabras fluían claras, firmes, como cincel sobre piedra. Era torpe, era impotente, nunca cumplió con su deber conyugal. Esta unión fue solo una máscara, una farsa. Juro ante Dios, él no es mi esposo. No era solo una confesión, era un arma.
la palabra contra el título, la verdad contra la apariencia. Con esa carta, María se dirigía a Roma, a la propia Santa Madre Iglesia, pidiendo la anulación de lo que había envenenado su vida. La Rota Romana, el tribunal del Papa, no se apresuró con la respuesta. El caso era delicado. Una mujer coronada como reina afirmaba que su matrimonio jamás fue válido. Había que demostrarlo. Comenzó una investigación. Interrogaron a 55 testigos, uno por uno, bajo juramento, a la luz de las velas, con notarios presentes. ¿Ha visto usted al rey entrar en sus aposentos por la noche? ¿Ha oído alguna vez que ella lo llamara esposo? ¿Sabe usted algo sobre su estado físico? Criados, doncellas, médicos de la corte, damas de compañía, el confesor de María, todos decían lo mismo. La reina era virtuosa, discreta, irreprochable. El rey no podía, no quería, la evitaba. Reía cuando se hablaba de herederos, no disimulaba su indiferencia. Ese matrimonio existía solo en papel, repetían uno tras otro. Entre ellos no hubo nada. Los enviados del Papa escuchaban, tomaban nota y guardaban silencio. María, mientras tanto, seguía esperando, día tras día. A veces salía al jardín del convento, miraba al cielo y susurraba: «Señor, libérame, todavía estoy viva». Y entonces, en la primavera de 1668, llegó la respuesta, el sello de Roma, el veredicto de la Santa Rota. La unión fue declarada nula, como si jamás hubiera existido, sin corona, sin título, sin deberes, libertad, verdadera, legítima. Y por fin María, la que fue reina, pudo decirlo, no en secreto, no en confesión, no solo para sí misma, sino en voz alta, con la cabeza en alto: «Él no es mi esposo». Y otra vez, una boda. En Francia, María hacía falta. Su nombre apenas se mencionaba en la corte. Su destino había quedado tras bastidores, olvidado en la gran partida del poder. Fue entregada y luego olvidada. Regresar habría significado aceptar la derrota. Y María no era una mujer que se rinde. Volver significaba ponerse de nuevo la máscara, ser otra vez una pieza del tablero. Escuchar los reproches de su madre, las órdenes diplomáticas, los susurros en los salones. No, ella decidió quedarse, pero no como una reina caída, sino como una mujer que, al fin, podía elegir por sí misma. En el mismo momento en que en Roma se leía su carta pidiendo la anulación del primer matrimonio, al Vaticano llegaba otra petición, esta vez de parte de Pedro. Era breve, pero cada palabra respiraba una pasión contenida. No somos solo aliados, somos uno en el alma. Suplicamos al Santo Padre que nos permita unirnos en matrimonio legítimo, a pesar del lazo de sangre. No buscamos escándalo, sino bendición. La respuesta no tardó. El Papa dudó, consultó, reflexionó, pero al final otorgó el permiso. Formalmente, María y Pedro eran parientes, pero el beneficio político, la lógica diplomática y tal vez una gota de misericordia cristiana inclinaron la balanza. Así, el día 24 de marzo del año 1668, el primer matrimonio de María fue declarado nulo. Todas las promesas, todas las ceremonias, todos los documentos, anulados. Legalmente, jamás había sido esposa de Afonso, y solo 9 días después, el 2 de abril, María volvió a entrar en una iglesia, pero esta vez sus pasos eran ligeros, sus ojos brillaban y sus labios esbozaban una sonrisa temblorosa. No era una boda política, ni un pacto entre reinos, era amor, un amor prohibido, doloroso, rogado y por fin bendecido. Pedro la tomaba de la mano, con ternura, con respeto. No la besó en público, pero todo Lisboa lo supo.
El reino no solo ganaba una nueva pareja, ganaba esperanza, la reina princesa. Al casarse con Pedro, María no recibió una corona brillante, al menos no de inmediato. Su título oficial fue el de princesa regente, no reina. Su esposo aún no había subido al trono. Gobernaba en nombre de su hermano depuesto, pero al pueblo no le importaban los matices de los títulos ni los protocolos. Para Portugal, ella era, y seguía siendo, la reina. La llamaban con cariño a Rainha Princesa, la reina princesa, con nombre doble y destino doble. Una mujer entregada a un rey extraño y que eligió por sí misma a otro. Una mujer cuya primera corona fue dolor y la segunda, una corona de amor. La corte la adoraba. El pueblo la respetaba. Su sonrisa desde los balcones del Palacio de Paso de Alcántara provocaba aplausos. Su presencia en la iglesia suscitaba suspiros de devoción. Se convirtió en símbolo de una nueva Portugal, suave, justa, pero firme cuando era necesario. Pedro, su esposo, consultaba con ella casi todo. Valoraba su inteligencia, su juicio, su intuición. Ella no gobernaba de forma visible, pero todos sabían que muchas reformas empezaban con su mirada, su palabra, su carta. Juntos eran una pareja donde ya no existían el dolor, el engaño ni la soledad. Los llamaban un regalo del destino, como si la historia quisiera darle a Portugal una segunda oportunidad. Pero nada es eterno. En el otoño de 1683, la salud de María comenzó a deteriorarse. Su rostro se volvió pálido, sus rasgos más finos, sus movimientos más lentos. Apenas salía de sus aposentos. Los médicos murmuraban sobre un agotamiento interno, sobre un corazón débil. Pero ella no se quejaba, seguía sonriendo. Recibía con ternura a su hija y le decía a Pedro: «Lo lograrás, incluso sin mí». El 12 de septiembre llegó una noticia. Afonso, su primer esposo, el rey destituido, había muerto en las Azores, en silencio, olvidado, solo. Ese mismo día, Pedro se convirtió en rey legítimo. Su coronación fue modesta, él así lo quiso. Toda la atención estaba en quién había estado a su lado todos esos años. Para el pueblo, María ya era reina mucho antes de que fuera oficial. Pero ella no vivió para ver la ceremonia. Su cuerpo se debilitaba cada día más. Se fue en silencio. El 27 de diciembre. Solo habían pasado 3 meses desde que, por fin, se la llamó, legalmente, oficialmente, reina de Portugal. Su corazón no resistió, como si, tras cumplir su destino, hubiera decidido detenerse. María quedó en la historia no como la esposa de un loco, sino como la mujer que venció al destino, la mujer que eligió el amor. Y fue reina 2 veces, una por voluntad ajena y otra por la suya propia, la última hija. Del amor entre María Francisca y Pedro quedó una sola rama viva, su hija, Isabel Luisa. El pueblo la llamaba simplemente Infanta Bela, la infanta hermosa. Su nacimiento fue un acontecimiento nacional. Las campanas repicaron todo el día, se celebraron misas de agradecimiento en las iglesias, y la gente bailó por las calles hasta la medianoche. Parecía que el destino bendecía aquella unión, dando vida a una futura reina, hija del amor y no de la política. Isabel creció bajo la sombra de una madre sabia y refinada. Recibió la mejor educación de Europa. Hablaba francés e italiano, tocaba el clavicordio, dibujaba, leía a los filósofos griegos y al mismo tiempo reía con lágrimas por las bromas de sus damas. Heredó de María la belleza, los rasgos delicados, la postura erguida, la mirada pensativa, y de Pedro, el carácter firme y una serenidad interior difícil de quebrar. Cuando cumplió 15 años,
Príncipes de toda Europa pidieron su mano. 5 veces se anunciaron compromisos oficiales. 5 veces, con ceremonias suntuosas, intercambio de regalos, bendiciones de la iglesia y brindis solemnes. Y 5 veces, todo se deshizo en el último instante. Uno enfermó, otro cayó en desgracia, un tercero fue llamado al frente, el cuarto murió de repente, y el quinto, declarado inapropiado por motivos dinásticos. El pueblo empezó a murmurar. Tal vez el destino la protege, o acaso su corazón ya pertenece a otro. Pero Isabel guardaba silencio, era callada, pero nunca débil, fuerte, pero sin arrogancia. La llamaban la novia de Portugal, porque no pertenecía a ningún hombre, sino a su país. Pedro, años después de la muerte de María, comprendió que el reino necesitaba un heredero, y se casó de nuevo, con María Sofía de Neoburgo, una joven amable y noble de una poderosa casa alemana. Sofía llegó al palacio con respeto y con sabiduría. No intentó ocupar el lugar de María Francisca, y tampoco quiso imponerse a Isabel. Al contrario, la trató con bondad, casi como a una hermana. «Es hija de la mujer que amaste», le dijo un día a Pedro, «así que también es mía». María Sofía le dio varios hijos, entre ellos al futuro rey Juan V, pero en el corazón de Pedro para siempre quedó una sola mujer, aquella con la que recorrió el camino, desde una mirada prohibida hasta el altar, aquella que fue esposa, aliada, consejera, su igual. María Francisca no quedó en la memoria como una víctima, ni como una mujer más en la corte, sino como una leyenda, la que fue entregada a un loco y eligió a un príncipe, la que transformó la humillación en dignidad, el deber en amor y un contrato político en destino.